Sé súper bienvenido, persona de buena voluntad que me estás escuchando. Vos que estás del otro lado, gracias por hacerme compañía. En este podcast que he dado a llamar Mente y Cosmos con Malcolm, en este espacio reservado solo entre vos y yo, donde nos vamos a nutrir de la mente y el cosmos en general. En este episodio me gustaría hablar de el ataque contra el orden natural, nuevos derechos y ataque hacia el orden natural. La inversión del orden natural, sí, vamos a ver que comenzó en la Ilustración, donde los seres humanos comenzaron a negar la permanencia, la constancia y la inmanencia de un orden en la naturaleza y por ende un orden moral que se imprime en nuestra vida. ¿Sí? Para esto tenemos que entender primero qué es un orden natural, cómo lo podemos definir. Bueno, le llamamos orden natural a la serie de elementos, pautas, normas, ciclos que vemos que se expresan en la realidad tangible e intangible también, medibles, palpables, controlables, supervisables, entendibles con el método científico, ¿sí? Y que son procesos meramente que se dan, que no fueron puestos por el ser humano y que nosotros los podemos estudiar mejor con telescopio, con microscopio a nivel macro y micro, ¿sí? Vemos un orden bien concatenado en todo el cosmos, en todo lo que conocemos, ¿sí? Ahora, vamos a notar nosotros de que en la Ilustración, como habíamos dicho, han empezado a surgir ideas que se rebelan contra el orden natural. Y se rebelan principalmente de dos formas. Primero, con una negación tajante contra el orden naturalmente establecido, ¿sí? Se comienzan a decir cosas como, por ejemplo, que los elementos en realidad no están ordenados, que están puestos por azar, etc. Y segundo, ¿sí? Esta rebelión contra el orden natural se da tomando el Estado y instalando una cultura obligatoria de aceptar para los ciudadanos del mundo, ¿sí? Se inventan nuevos derechos que no son tales, ¿sí? Se utiliza el aparato estatal para imponer derechos que no existen. Estos derechos que se imponen serían formas de estandarizar, de reeducar a la población, de redefinir, valga la redundancia de las definiciones, para ir penetrando en las conciencias humanas, para cauterizar las nociones, las intuiciones naturales que tenemos los seres humanos. ¿Por qué son falsos derechos? Bueno, porque sabemos que los derechos son todos aquellos derechos naturales que surgen de la ley natural, ¿sí? Tenemos un orden natural, tenemos después una ley natural y tenemos los derechos naturales, ¿sí? Que son vida, libertad, propiedad privada, y de ahí se desprenden el resto de los derechos. Son todos derechos que están para proteger a la persona, al ser humano, al hombre. En el medio está la dignidad de la persona. Y alrededor, cuidando la dignidad de la persona, están los derechos, ¿sí? Los derechos llegasen a ser como soldados puestos allí para la intangibilidad de una reina. La intangibilidad de la reina en este caso sería la dignidad humana. Y los derechos serían los soldados custodiando, los peones, ¿sí? ¿Qué pasa con estos nuevos derechos que se inventan los seres humanos? Bueno, son derechos inventados que no solamente atentan contra el orden natural, sino que terminan destruyendo, socavando la dignidad de la persona, porque no protegen al ser humano, sino que lo destruyen, ¿sí? Los seres humanos, en el orden natural, somos la única especie que obra con moral, que es la moral actuar haciendo el bien y evitar hacer el mal. Entonces, lo que terminan haciendo estos falsos derechos inventados es lo opuesto, promover el mal y evitar el bien, o anular el bien, por fuerza de ley. Entonces, estos falsos derechos no están orientados hacia un bien, sino a resentir, a exaltar un dolor que hay en las personas, que ya lo vamos a ver, ¿sí?
Entonces vamos a comenzar por entender, vamos a desmenuzar mejor qué es esta idea de atentar contra el orden natural con nuevos derechos inventados, ¿sí? Cómo los seres humanos se rebelan o subvierten, pervierten, invierten el orden natural. Bien, hay que pensar por comprender, ¿no?, que es la prima de todo ser humano buscar el bienestar y la felicidad, la paz, la comodidad, la tranquilidad. Venimos para estar bien, ¿sí? Para eso tenemos que estar bien como individuos y también esto repercute en los demás. También buscamos el bienestar social a través de nuestro bienestar. Esa es nuestra condición natural como seres humanos, ¿sí? Y esto muchas veces deviene de una simple observación a la naturaleza. Cuando nosotros estamos en comunión, en íntima comunión con la naturaleza, ¿sí?, con el medio ambiente, y aprendemos, ¿sí?, del cosmos, vamos a notar que hay un ciclo bien concatenado, perfecto, ¿sí?, en armonía, por lo cual no es difícil pensar que atrás de ese orden hay una inteligencia ordenadora. Sostenía Rudolf Steiner que en la naturaleza todo está ordenado. Todo está ordenado, desde lo macro a lo micro, ¿sí? Rudolf Steiner era un filósofo y un empresario de la educación. Fue nada más ni nada menos que el fundador de los colegios Waldorf, ¿sí? Los colegios Waldorf, con su educación Waldorf, son unos colegios muy particulares que tienen una educación muy humanista, ¿sí? Enseñan todas estas cuestiones de la inteligencia emocional, la gestión emocional, la sanación de las heridas de la infancia, y los alumnos que se egresan de esta educación privada, Waldorf, son alumnos que se egresan con un gran conocimiento en botánica, química, física, biología, y todas las leyes naturales, sí, que actúan en armonía entre sí. Un gran conocimiento en geografía universal, historia, ¿sí?, geología, y por supuesto un entendimiento muy profundo hacia la naturaleza, la flora, la fauna y al ser humano en particular. Entender al ser humano, todo entendiendo las leyes naturales y que están dispuestas con un objetivo, y entenderlas y aplicarlas en nuestra vida es equivalente a alcanzar la plenitud o la felicidad, o acercarnos a ello, al menos, ¿sí? Entonces, como decía Rudolf Steiner, en la naturaleza está todo ordenado. Y vamos a ver de que el bienestar, ¿sí?, que es un estado de no caos y de armonía, se logra mirando a la naturaleza, ¿sí? Vamos a ver que cómo esto se da cuando se está ordenado con la naturaleza, el bienestar. ¿Cuáles son los pilares del orden natural, sí? Bueno, son dos. Primero es que se entiende al orden natural a través de la razón, ¿sí? Nosotros somos la única especie de todas las especies que existen, ¿sí?, en la red trófica, que tenemos la capacidad de razonar. Tenemos un pensamiento crítico, tenemos un raciocinio lógico y consciente, y podemos doblegar nuestra voluntad a la inteligencia, ¿sí? Nuestra voluntad siempre está superdotada a la inteligencia. ¿Para qué? Para obrar hacia el bien, ¿sí? Un ser humano que actúa hacia el bien, obrando hacia el bien, es un ser humano que actúa obrando en un orden natural, respeta el orden natural, en tanto que cuando una persona generalmente actúa mal, actúa obrando hacia el mal, es una persona que se desalinea del orden natural. Es muy fácil darse cuenta cuando una persona está ordenada en su vida o cuando una persona está desordenada. Los seres humanos tenemos libre albedrío, ¿sí?, para elegir voluntariamente también hacer el mal, pero sabemos que eso no está bien. Hay una vocecita de la conciencia, es intuitivo darnos cuenta, ¿sí?, de cuándo algo está bien y cuándo está mal, ese conflicto cósmico que hay entre el bien y el mal. Entonces, nosotros vamos a notar en el orden natural, ¿sí?, a través del uso de la razón, esto lo decía Tomás de Aquino, ¿sí?, que hay ritmos y ciclos cósmicos, las estaciones del año, ¿sí?, las leyes de la física, la química, las matemáticas,
todos los fenómenos naturales dados, ¿sí? Que ya están dados, contra los cuales no podemos ir, ¿sí? Nosotros tenemos la ley de la gravedad, por ejemplo. Yo no puedo decir, bueno, yo considero que la ley de la gravedad es un invento, así que yo me voy a tirar de un 10º piso y yo voy a volar. No puedo hacer eso. De poder hacerlo puedo, pero tenerlo por seguro que a la primera que te tires de un 10º piso vas a caer y vas a morir, no vas a volar. Porque el ser humano no vuela, o no está por lo menos diseñado para ello, ¿sí? Por sus propias particularidades biológicas y físicas, ¿sí? Entonces, quieras o no, te vas a chocar con la realidad de que la ley de la gravedad existe. Entonces, estas son leyes, fenómenos naturales que se nos son dados, contra los cuales no podemos ir. Y si queremos ir, va a haber una consecuencia. En el orden natural, entonces, utilizamos la razón para reconocer la existencia de un diseño inteligente y un creador. Nosotros vamos a ver una inteligencia ordenadora en este mundo. Como si fuese que hay patrones, ¿sí? Subyacentes, repetitivos, ¿sí? Bien coordinados, ¿sí? Mecánicos, no puestos por mano humana, ¿sí? Y que ordenan en armonía y de una forma muy bien calibrada el cosmos para que exista la vida. No hay forma de que esto se haya dado por azar o por un desorden sin dirección. Porque el caos, las explosiones, no generan orden, generan desorden, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver cómo, por ejemplo, en un árbol, ¿sí? Hay cierta regularidad, una estructura, unas medidas uniformes a nivel global. Sí, vemos que en un árbol, por ejemplo, tenemos las raíces que están incrustadas en la tierra, el tronco que se erige y que crece por los fotones, que es la luz, se dirige hacia arriba, ¿sí? Por las fuerzas físicas, y vamos a ver de que el árbol en su tronco tiene ramas, ¿sí? Que van creciendo por secuencia de Fibonacci, se le dice, ¿sí? Es una secuencia muy particular de cómo de forma circular van creciendo las cosas, ¿sí? Toda la flora y fauna está impregnada de la secuencia Fibonacci. Entonces van creciendo las ramas, se disponen a crecer las hojas. ¿Y cómo es posible que las raíces tomen agua y la lleven hasta la última hoja allá arriba en la copa del árbol? Esta forma de diseño muy bien estructurada en el árbol lo vamos a ver en todos los árboles del mundo. Todo está ordenado y las constantes dispuestas para que existan la vida están puestas en su justa medida. Se corre un milímetro, un 0,1% o un cerito o un 1 y se desploma toda la vida como la conocemos. ¿Quién lo dispuso así? ¿Quién lo ordenó? Esto es algo que está estudiado por astrofísicos, astrónomos, ¿sí? Y no se lo pueden explicar. Entonces no es difícil pensar que detrás de este orden hay una inteligencia que ordena, un creador que ha dispuesto que las cosas se ordenen de esta manera. Esto es intuitivo, lo notamos, ¿sí? Entonces, en la rebelión contra el orden natural, contra esas personas, cuando tenemos a estas personas que quieren invertir el orden natural, vamos a ver que ellos ven la realidad con unos ojos de negación hacia una mano ordenadora. Ellos lo ven como un materialismo puro. Ellos creen que el hombre es un conjunto de células sin trascendencia, como si fuese que hay un proceso evolutivo de millones de años sin guía, por azar, con mutaciones aleatorias, sin destino, totalmente incierto, y que nuestro pase por la vida, por la tierra, es una cuestión meramente sin trascendencia y de azar. Entonces se ve al orden de la naturaleza como una cuestión de azar o de selección natural aleatoria, sin control, ¿sí? Se sustituye la mano de un creador. Entonces ese es el primer pilar. ¿Cómo entendemos el orden natural? Lo entendemos a través del uso de la razón, ¿sí? El razonamiento lógico, consciente, el pensamiento crítico, el método científico, y lo entendemos aplicando las leyes de la naturaleza, se imprimen en nuestra vida, ¿sí? Esos son los famosos valores y principios, las normas de convivencia que tenemos para respetarnos los unos a los otros. Segundo, también
Otro pilar del orden natural es que hay un orden en el modo de vida y en las conductas que llevamos. Ahí vienen las normas de convivencia. Es muy fácil darse cuenta cuando una persona lleva una vida, por ejemplo, en desorden. Lo vemos, por ejemplo, en un padre abandónico, una persona que es promiscua, una persona que es libertina sexualmente hablando, una persona sin compromiso, que llega tarde a las reuniones, que tiene desordenada su pieza, que no es responsable, una persona que desconecta, por ejemplo, con las emociones, los psicópatas, narcisistas, una persona que es rápida para estallar en la ira, una persona que usa la crueldad, castigos físicos, que insulta, que agrede, que grita, que es corrupta, que roba, que mata, que codicia a la mujer del prójimo. Todas esas son actitudes que van en detrimento al orden natural, porque el ser humano no está naturalmente diseñado para comportarse así, se hace daño, sino. Una persona virtuosa es una persona que se hace el bien a sí mismo y le hace el bien a los demás. Y una persona viciosa es una persona que se hace el daño a sí mismo y que le provoca el daño a los demás. Adivinen qué, una persona que practica las virtudes, que son los hábitos buenos, son esas personas que están acorde al orden natural. Y una persona viciosa va en contra del orden natural, ¿sí? Entonces reconocemos virtudes, pilares, normas, principios y valores, normas de convivencia entre los seres humanos que benefician en su conjunto a todos, ¿sí? Entonces este es el orden social que se imprime en nuestra vida, ¿sí? Es un conjunto de normas que nos llevan a coexistir con los demás en paz. Esto está inscrito en nuestra conciencia y se llama cerebro moral y está estudiado, hay libros al respecto. Y lo tienen todos los seres humanos, ¿sí? Todos los seres humanos. Nosotros actuamos obrando hacia el bien y evitando el mal. Somos la única especie que tiene una comprensión cabal de esto, porque tenemos inteligencia y razón, raciocinio. Y estos valores sí que nosotros promovemos de respeto hacia otros seres humanos, ¿sí? Son valores que son así desde antaño, están mucho antes de la existencia de cualquier Estado, de cualquier iglesia, de cualquier institución humana, ¿sí? Porque está inscrito en nuestra conciencia, es de antaño, ¿sí? Siguen siendo así esos valores hoy y lo van a seguir siendo así hasta el fin de los tiempos. Estos valores son inmutables e inmanentes, ¿sí? Entonces, en la inversión del orden natural, vamos a ver que no se reconoce la permanencia ni la perduración, la durabilidad de los valores, sino que se ponderan disvalores y se hace todo relativo. Los relativistas sostienen de que no hay valores objetivos, sino que son subjetivos que dependen del sujeto, ¿sí? Entonces algunas personas dirán, bueno, el suicidio asistido está mal porque los seres humanos tienen derecho a la vida y este derecho es universal e irrenunciable porque es universal. Y otros van a decir, no, sí existe derecho al suicidio porque cuando la persona sufre mucho tiene derecho a divorciarse de su vida. ¿Y de dónde se inventaron ese derecho? Ese derecho no existe. En el orden natural, en la ley natural, los derechos naturales, no existe un derecho al suicidio propio, a quitarme la vida. Eso no está. Lo que sí existe, inmanentemente, que emana, que brota inherentemente del ser humano, es el derecho a la vida. Eso sí existe, pero el derecho a la muerte asistida y voluntaria no existe. Eso no está. Entonces, si todos los seres humanos tenemos la misma naturaleza humana y tenemos la misma dignidad, entonces los principios morales que rijan nuestra vida serán siempre los mismos, porque perfeccionan y edifican al ser humano. Las virtudes humanas, que es la práctica del bien, elevan, edifican, lo hacen superior moralmente al ser humano. Lo elevan. El ser humano es perfectible y se eleva mediante la práctica de las virtudes, ¿sí? Por ende, la moral es universal porque es aplicable a todos los seres humanos y es inmutable, o sea, no cambia, y es objetiva. Es objetiva porque no es fruto de un capricho y es válida para todos, no para algunos. Yo recuerdo que una vez, por ejemplo, le pregunté a un amigo qué cree él, si un homosexual, por ejemplo, aquí en la Argentina tiene derecho a la vida, ese homosexual sigue teniendo derecho a la vida en Irán, donde los matan a piedrazos. Y la respuesta de mi amigo fue, bueno, si en ese país está puesto en la ley que el homosexual hay que respetarle la vida, pues entonces sí tiene derecho a la vida.
Error, error, error gravísimo. El homosexual tiene derecho a la vida aquí en Argentina y en la Quiaca, en la China, en Arabia Saudí, en Irán, en cualquier parte del mundo. Una persona que gusta de otra persona de su mismo sexo tiene derecho a la vida siempre. ¿Por qué? Porque tiene la misma dignidad y la misma naturaleza humana en todas partes del mundo. No es diferente, tiene el mismo valor, la misma valía, es único e irrepetible y es un ser humano, es persona. No importa si la ley positiva, es decir, la ley puesta, la ley escrita de los hombres, le niegue su derecho a la vida o que no quiera reconocer su derecho a la vida. El Estado el Estado no es garante de los derechos humanos. El Estado tiene que reconocer los derechos que el ser humano ya tiene. Y entre ellos está su dignidad y el derecho a la vida. Entonces no es que un homosexual tenga derecho aquí en Argentina a la vida y en Arabia Saudí pierde ese derecho. No. Tiene derecho a la vida en cualquier parte del mundo donde esté. ¿Por qué? Porque es persona, tiene derechos y por ley natural surgen los derechos naturales y nadie es dueño de la vida de otro para quitarle su vida. Los seres humanos tenemos la placa moral del cerebro y actuamos tomando decisiones morales, evitando el mal y promoviendo el bien. La vida de otros no nos pertenece, ni la nuestra propia tampoco como para quitárnosla. Entonces, ese es el gran problema que ocurre cuando nos tornamos relativistas, como mi amigo que me respondió: bueno, si en X país está puesto que se puede matar a las personas que les gusta, las personas del mismo sexo, se podría hacer. No, en realidad no, porque hay una ley superior a todo, que es la ley natural, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si desnaturalizo la función del aparato reproductor? El aparato reproductor, como lo dice su nombre, sirve para procrear, para reproducir otro ser humano. El aparato digestivo está para eso, para digerir, para sacar los nutrientes de los alimentos. ¿Qué pasa si yo me como una piedra, por ejemplo? ¿Voy a poder digerirlos? No. ¿Qué pasa si yo uno el recto, que es el final del aparato digestivo, con, por ejemplo, el miembro viril masculino, que es parte del aparato reproductor o urinario? Estoy mezclando dos aparatos totalmente distintos, el aparato reproductor con el aparato digestivo. Sí, eso es totalmente antinatura, no va acorde al orden natural. En una biblioteca, por ejemplo, si hay libros bien dispuestos y bien ordenados acorde a su temática, vamos a tener, por ejemplo, la biblioteca dividida en novelas, ficciones, infantojuveniles, medicina, psicología, economía, filosofía. Y dentro de filosofía podemos tener a Aristóteles, Platón, Sócrates, Tomás de Aquino, Kant, entre otros, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo tengo todos los libros entreverados, mezclados? Ya no existe un orden, ¿sí? No existe orden conforme a su causa fin. Los bigotes de los gatos están allí por una razón. No somos quienes para cortar o arrancar los bigotitos de los gatos, porque esos bigotes les dan la sensación de equilibrio. Si nosotros le quitamos los bigotes a los gatos, les estamos robando parte de su noción de el equilibrio. Lo mismo con las colas de los perros. Las colas de los perros les da la noción de equilibrio. Por eso es que no hay que cortarle las colas a los perros. Es antinatural hacerlo. Va contra su naturaleza. Siempre en la naturaleza vamos a ver un orden. Y también vamos a ver valores y principios que son naturales, que emanan inherentemente, y derechos que emanan inherentemente del ser humano. La tortuguita, cuando nace y va hacia el mar, ¿sí?, siguiendo la dirección de la luna, el bananero para florecer cuando crece, cuando sale la luna, el bebé cuando nace y va directamente a mamar la teta, ¿sí?, el cántico de los pájaros, que los pájaros llegan a las copas de los árboles por una vibración que emanan los árboles, es decir, responden a un llamado. Y cuando están en época de apareamiento, por ejemplo, los pájaros pueden cantar solitos, hacen dúos, tríos y también cuartetos. Y el cántico de los pájaros tiene ritmo, tono, melodías, ¿sí? Realmente, como una orquesta sinfónica muy bien ordenada, la naturaleza es una muestra de orden y perfección, diseño y belleza.
¿sí? La matemática que vemos, por ejemplo, en la musicología, para los que estudian guitarra, piano, saxofón, flauta, vamos a ver que en los pases, los 5 pases, etcétera, los pentagramas vemos, pero un orden perfectísimo. ¿Quién lo diseñó? ¿Quién puso en la mente de los osos, ¿sí? De las hormigas, de los pajaritos, el hecho de crear sus casas con elementos de la naturaleza sin dañar el medio ambiente? Los castores, por ejemplo, que modifican el medio ambiente, crean represas, pero sin dañar el medio ambiente. Los seres humanos, en cambio, construimos nuestras edificaciones, casas, grandes ciudades, dañando el medio ambiente. ¿Quién puso esta noción de actuar así? ¿Quién le enseñó a las ballenas a seguir esas corrientes migratorias? ¿Quién se lo enseñó? ¿Quién enseñó a los pingüinos a nadar lejísimos para después volver al mismo nido? A las aves de las Galápagos, a las tortugas, ¿quién les enseñó a moverse grandes distancias y volver y reconocer a sus crías, a sus hijitos? ¿Sí? Realmente la naturaleza es una muestra de perfección. Y en este sentido, por ejemplo, el fumar, nosotros vamos a notar de que va en contra del orden natural, porque nuestro sistema respiratorio, el pulmón, sí está diseñado para absorber oxígeno. El pulmón no está diseñado para hacer una chimenea, para tragar humo. Lo mismo, nuestra membrana, ¿sí? En nuestra nariz, ¿sí? Está diseñada para capturar también oxígeno, no un polvo blanco que se llame cocaína. Entonces, en base a entender el orden natural, nosotros vamos a entender muchas cosas para ordenar en nuestra vida. Vamos a ver que cada cosa tiene un propósito y un fin, ¿sí? Bueno, también el orden es organización, coordinación y armonía, ¿sí? De las partes de un sistema para lograr un propósito específico, ¿sí? Entonces, en filosofía entendemos la palabra orden como la orientación de las partes hacia un determinado fin. Si esto le llamamos complejidad irreducible. Si falta algo, un elemento de un auto, por ejemplo, un motor, una rueda o lo que fuera, un tornillo, no va a andar, pues todas las partes tienen que estar allí dispuestas, conformadas. Por eso es de que entendemos que en la célula, por ejemplo, la complejidad perfecta que existe entre todas las organelas, las proteínas, las enzimas, ¿sí? Es imposible que haya evolucionado por mutaciones aleatorias. Alguien dispuso que todas estas moléculas, biomoléculas, estén allí puestas. Eso fue armado, fue construido por una mente. No apareció por azar eso. Es imposible. Y en la naturaleza vamos a notar de que cuando se trunca algún fin, aparece el caos. Y ese caos es el desorden. El orden es lo contrario, es lo opuesto, es la antítesis del caos. Y existe un orden natural que tiende a restablecerse cuando se generan modificaciones. El orden se busca para evitar el caos y promover la equidad, ¿sí? El orden natural, siempre que fuera modificado, intentará retomar su camino. Si no puede retomar su camino, entonces trae una consecuencia negativa para la vida humana. Esto me hace recordar al Dr. Malcolm en la película Jurassic Park 1 del 93, creo, o del 92, no recuerdo. Jurassic Park 1, hace poquito falleció el actor protagonista, el paleontólogo Alan Grant, que es Sam Neill, que en paz descanse. A muchos nos hizo amar la paleontología de esa película de Steven Spielberg, un gigante del cine también. En esa película hay una escena en la cual el creador del Parque Jurásico llama a paleontólogos, filósofos, a debatir en una reunión, ¿sí? Para encontrar un común acuerdo, para brindar argumentos, para evitar futuras críticas, ataques, ¿sí? O inclusive denuncias por falta de ética, ¿sí? Al crear estos animales que son, entre comillas, de eras pasadas. Hoy en día se sabe que no, que los dinosaurios coexistieron con el ser humano, pero bueno. Entonces el dueño del Parque Jurásico llama al Dr. Malcolm,
llama a Alan Grant y a su esposa, a su novia también paleontóloga, ¿no? A una opinión, para que den una opinión, a ver de qué opinan de crear animales en laboratorio, animales extintos. Entonces el doctor Malcolm, durante un momento, repudia la mentalidad materialista, lucrativa, capitalista que tiene el dueño del Parque Jurásico, ¿no? El doctor Malcolm dice: la falta de respeto hacia la naturaleza que hay aquí me sorprende, porque son animalitos que han sido seleccionados para la extinción, dice él, y traerlos a convivir con el ser humano de vuelta mediante querer desordenar la naturaleza, porque los habían creado a todos hembras para que no se puedan reproducir y esa onda. Entonces todo eso le parecía mal al doctor Malcolm. Se llama como yo, bueno. Pero ¿qué quiero decir con esto? Eso es defender el orden natural. Una persona que respeta la realidad, ¿sí? Una persona que respeta la realidad se va a oponer a todo aquello que atente contra el orden natural. Entonces el doctor Malcolm decía: la vida se abre camino. Por más que uno quiera poner una traba, la vida siempre se abre camino. Eso lo vemos con los métodos anticonceptivos. Sabemos que fallan, todos ellos fallan, todos fallan. Ninguno funciona al 100%, ni siquiera la ligadura tubárica, ni la vasectomía, ni los preservativos, ni las pastillas anticonceptivas, ni las inyecciones, ni el parche, ni el DIU. Todo, siempre la vida se abre camino, ¿sí? Inclusive hay especies de animales que, por ejemplo, son machos o hembras y sin necesidad de que sean fecundados, generan un hijo. Eso es algo sorprendente. La vida siempre se abre paso. Entonces, similarmente lo que explicábamos recién es que en el orden natural, el orden está puesto para evitar el caos, ¿sí? Y promover una armonía. Ahora, cuando se rompe con este orden, si este orden es modificado, intentará retomar su camino. Si no puede retomar su camino, habrá una consecuencia negativa, ¿sí? En las grandes ciudades donde hay barrios con grandes inundaciones, eso es porque antes allí habían lagunas o ríos que han sido tapados. Por eso es que vuelve naturalmente, por gravedad, por geología, el cauce de las aguas se deposita donde debería de estar la laguna o el río, ¿sí? La naturaleza es sabia, para algo ha diseñado las cosas. Hay mucha queja por la expansión de la población, ¿no? Sin pensar en las consecuencias de lo que puede generar el hecho de romper con el hábitat de los animalitos, aplastar los árboles con topadoras, aplastar los nidos, las culebras, las serpientes, los osos, las aves que vuelan desorientadas. Nosotros los seres humanos por ahí teniendo, ¿no? la capacidad de inteligencia, pudiendo hacer el bien y pensando las cosas dos veces, a veces los seres humanos se arrogan por soberbia, por orgullo, ¿no? Destruir el hogar de los animalitos cuando uno tendría que cuidarlos o ser más cautelosos, por lo menos a la hora de tomar una decisión como expandir los barrios, las urbes, las grandes urbes, y termina destrozando el hábitat de los animalitos. Entonces eso trae una consecuencia para la vida humana después. Y tienen encima el tupé algunas personas de decir: las culebras invaden las plazas, las culebras, las serpientes, encontró fulano tal una serpiente en su patio. No, bueno, pero son los seres humanos los que están invadiendo los espacios, los territorios que naturalmente les corresponden a los animalitos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo viene el ataque contra el orden natural? Como dijimos al principio, en la Ilustración. En la Ilustración nosotros vamos a ver de cómo comienzan a surgir ciertas corrientes de pensamiento y filósofos que se desentienden de la existencia de un orden natural, ¿sí? Allí la noción de un orden en la naturaleza y de un diseño inteligente en todo el cosmos, la regularidad y la constancia de patrones subyacentes que escapan de nuestra mano gobernar, ¿sí? Y que rigen en el mundo, ¿sí? El divorcio de esta noción de orden natural
comienza a surgir y a esparcirse como una infección asquerosa por todo el mundo, lamentablemente. ¿Sí? Se empieza a promover con el relativismo, ¿sí? Que es básicamente decir de que la verdad no existe, de que es una construcción social, una construcción cultural, ¿sí? De que somos productos que aparecemos por accidente, que somos seres accidentales y productos sin dirección, ¿sí? Nosotros vamos a notar de que en nuestra brújula interior, nuestra intuición, nuestra conciencia, en la ley natural, en el arte de discernir que tenemos, nosotros no somos meros constructos sociales o culturales. Nosotros tenemos un propósito y un fin y tal cual lo vemos así expresado en todos los fenómenos naturales que existen. Entonces las tres corrientes principales que niegan la permanencia y la constancia de un orden natural son el relativismo, el materialismo y el existencialismo. El relativismo básicamente es negar la existencia de una realidad, ¿sí? Y negar que la realidad es permanente. El relativismo dice que todo puede cambiar, que todo es cuestión de lo que te pinte, lo que te guste, con lo que hay más onda, ¿sí? Y de que no hay principios, ¿sí? Como tal, universales. No hay verdad trascendente y que todo valor moral no es universal. Eso es lo que sostiene el relativismo, ¿sí? Que todo cambia incansablemente sin que pueda haber un orden cognoscible por la razón, ¿sí? El relativismo realmente se apoya más en los valores y principios y niega la existencia de una verdad, o sea, es más, se orienta a lo intangible. ¿Qué pasa con qué problema hay con esto? Que ellos dicen, por ejemplo, bueno, me acuerdo una vez una discusión que había entre un adolescente y su madre, ¿sí? Que la madre le trataba de enseñar al hijo, mira hijo, tenés que levantarte temprano, ir a la escuela en colectivo, porque si no te levantas temprano, no vas a poder ir, o si no tenés cargada la SUBE para ir al colegio, entonces te levantas más temprano y te vas caminando, pero tenés que ir. Y el hijo le respondía, bueno, pero eso era antes de ir caminando, ahora no, ahora los chicos van en Uber, yo quiero ir en Uber, decía el chico. Bueno, eso es una cuestión totalmente relativista y creo que hasta desentenderse de una responsabilidad, ¿no? No es que antes, antes sí puede ser cierto, la gente se iba caminando en el campo, iban caminando a la escuela, ¿no? Pero, lo que estaba haciendo este muchacho es creer como que antes se caminaba a grandes distancias para ir al colegio y que ahora ya no. En realidad, ahora también puedes seguir yendo. Eso es independiente de si estamos de antaño o ahora, o en épocas pasadas ahora. Hay valores como los de la responsabilidad que van a seguir edificando y perfeccionando al ser humano antes, ahora y siempre. Son valores inmutables, invaluables, inderogables, indisponibles, universales, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, con el no robar. El no robar, el ser honesto, el respetar lo ajeno, ¿sí? El no tener mano larga, el no tomar lo que no me corresponde, el no hurtar, manotear algo que no me corresponde, porque no lo trabajé, porque no lo gané. ¿Sí? El no robar es un valor bueno antes, o sea, 4.500 años atrás, ahora sigue siendo bueno ese valor y es un valor que va a seguir siendo bueno en el futuro. O sea, hay cosas que no cambian, hay valores que son inmutables, ¿sí? Que no cambian, el derecho natural, la ley natural, el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad privada, a la salubridad, a la educación, a la solidaridad, el ayudar, darle una mano al prójimo, al caído, sostener al desposeído. Son valores humanos que están inscritos en nuestra conciencia que no cambian, no es que son cambiables. El relativismo dice, bueno, eso depende de las épocas y depende de cada persona. No. El relativismo lo que viene a hacer es como a promover la irresponsabilidad y a desentenderse de la responsabilidad que tenemos como seres humanos.
Después tenemos el materialismo positivista, que es otra corriente de pensamiento que niega el orden natural. El materialismo sostiene que básicamente todos nosotros somos elementos en desorden, que venimos del desorden, que la Tierra actualmente está en desorden, que lo que nosotros creemos que está ordenado en realidad está en desorden, que nada responde a un concatenamiento perfecto, a un diseño, sino que todo es por azar. Niega totalmente la espiritualidad, sí, y la noción de trascendencia. O sea, esto sí se apoya más en lo material, en lo tangible. El relativismo se apoya en lo intangible y el materialismo positivista se apoya en lo tangible, en lo palpable, ¿sí? Yo me acuerdo que una vez discutiendo con un ateo, el ateo me decía: quiero que imagines miles de millones de años imaginando cómo las células van creando las organelas. No, la célula por sí misma no crea nada, no se crea la vida de la nada. Eso está demostrado, se llama complejidad irreducible. Si falta un elemento en un auto, en un plano, en un edificio, falta un elemento y la estructura se desploma, no funciona, ¿sí? Lo mismo es con la flora, la fauna. Todas las constantes que hay en el universo fueron calibradas adrede por una mente ordenadora. No hay posibilidad de que esto haya sido surgido por azar. No venimos del desorden. Entonces, eso sostiene el materialismo positivista, que somos un desorden puro por azar. Y el existencialismo, sí, es una corriente de pensamiento que sostiene que no existe esencia en las cosas, sino que es nuestra mente quien inventa las esencias, ¿sí? Y que no existe una naturaleza humana como tal, ¿sí? Y también, obviamente, sostiene que la moral no existe, que en realidad lo que nosotros creemos que es malo, por ahí tal vez no lo es, ¿sí? Que no hay nada intrínsecamente malo, que no tienen que existir cosas como el Estado, los derechos humanos, que las nociones intangibles como la dignidad humana, el respeto, etc. O sea, básicamente sería un mundo totalmente animalizado, es la reversión, ¿sí? Un ser humano sin conciencia, ¿sí? Un ser humano donde todo lo ve como un constructo social, como un artilugio de nuestra mente, ¿sí? Eso es el existencialismo, es negar la esencia de las cosas, la teleología, ¿sí? Es negar que existe una naturaleza humana, ¿sí? Nos pone a la misma altura que el resto de los animales. Está muy tomado de la mano con el materialismo positivista. Y bueno, y que la moral no existe, ahí se toma de la mano con el relativismo, ¿no? La moral sí que existe, está demostrado por neurobiología humana. Hay un libro que se llama El cerebro moral, léanlo. Entonces, ¿qué sucede? Básicamente, sí, los que hacemos uso de la razón y notamos un orden natural en las cosas y vemos detrás de este orden una inteligencia ordenadora, nos oponemos a estas tres corrientes: el materialismo positivista, el relativismo y el existencialismo. Nosotros estamos reñidos con estas corrientes. ¿Y qué nos van a decir ellos a nosotros? Que nosotros somos unos intolerantes, que tenemos un pensamiento cerrado, cuadrado, dinosaurios, que somos arcaicos, que nos quedamos en la época de las cavernas, que somos de la época del hombre de Cromañón, antiderechos, fachos, cabeza de termo, que hacemos discurso de odio, falacia naturalista, más allá de que describir hechos de la naturaleza no te convierte en alguien falaz, te convierte en alguien verdadero. Lo mismo cuando te dicen intolerante, discúlpame, la naturaleza es entonces intolerante. Yo estoy describiendo hechos fácticos y palpables de la naturaleza. Y por eso que se hace muy común, por esta intolerancia que tienen hacia los que respetamos el orden natural, ¿sí? Es muy común la cancelación, tumban los discursos, las conferencias, los libros, buscan amedrentar a las personas mediante denuncias judiciales, el amedrentamiento, el hostigamiento, la cancelación, ¿sí? El no aceptar un pensamiento disidente, ¿sí? Que no va en armonía con lo que ellos creen. Básicamente, entonces, ahora me gustaría, para concluir, mencionar por lo menos 12 cualidades, características, aspectos, pilares del orden natural, y luego pasar a mencionar la inversión del orden natural, la rebelión que hace el hombre
contra este orden previamente establecido y que nosotros no somos quienes para atentar contra ello, ¿sí? Porque si lo hacemos va a traer una consecuencia negativa a nuestra vida y la naturaleza va a buscar reencauzarse de vuelta, ¿sí? A este orden. La primera cualidad que me gustaría mencionar es que en el orden natural el ser humano está diseñado, creado, mejor adaptado y preparado para vivir, coexistir, ¿sí? En un ambiente campestre. En un ambiente campestre. Las personas, los seres humanos que viven, que pasan su vida, ¿sí? En un medio, en un ambiente natural, verde, ¿sí? En conexión, en armonía con la naturaleza, son personas más plenas y más felices, que saben estar tranquilas, ¿sí? Porque contemplan la naturaleza, tienen una mayor comunión con el mundo natural, están en estado natural. La vida campestre, en un ambiente campestre, es algo que realmente al ser humano le hace mucho bien porque para eso está diseñado. En la inversión del orden natural, nosotros vamos a ver que el ser humano crea las grandes ciudades, ¿sí? Las grandes urbes, tan alejadas de la vida natural. En las grandes ciudades vamos a ver los vehículos, los trenes, el ruido, el bullicio, las redes, las ondas de Wi-Fi, cómo ya van, ¿sí? Alterando nuestra energía que brota naturalmente de nuestro cuerpo, las pantallas, la tecnología, las veredas con sus cementos, nos desconecta todo de la naturaleza. Por más que hayan parques y bosques, reductos, reservas naturales, no es lo mismo a que ir a estar en un ambiente campestre toda la vida. Es distinta la vida. Entonces, en las grandes ciudades realmente tenemos una peor salud, ¿sí? Porque respiramos el aire nocivo, es una sociedad totalmente corrompida, respirar el aire con humos, ¿sí? Químicos, olor a químico, olor a perfumes artificiales, ¿sí? El olor del humo de los vehículos, etc. Cuando se hace de noche no podemos contemplar las estrellas, los astros, ¿sí? Existe una desconexión con lo trascendente, con lo natural. Qué diferente que es un ambiente campestre donde estamos en un estado de armonía con la naturaleza versus estar en un estado citadino. Cuando nosotros nos convertimos en citadinos, realmente nos desconectamos de la naturaleza. En el orden natural, el ser humano está diseñado para estar en un ambiente campestre. Lo otro que me gustaría que notemos es que el ser humano es por naturaleza un ser empático. Es un ser que empatiza, que se pone en el lugar de los demás, que ayuda al prójimo, que le da una mano al desposeído, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un ser social, gregario, somos seres gregarios, convivimos, estamos diseñados para estar con el otro. Esto habla mucho, por ejemplo, de la familia, que sabemos que en el orden natural la familia es iniciada por un hombre y una mujer, ¿sí? Y tiene los hijitos, pero también esa es la familia nuclear. La familia ampliada incluye a los abuelos, los tíos, los primos, los sobrinos, etc., ¿sí? Todos siendo empáticos y entendiendo, ¿sí? Teniendo un control de las emociones y una inteligencia emocional, ¿sí? Como solamente el ambiente campestre nos lo podría dar, ¿sí? Respetando las virtudes, practicando las virtudes y mirando hacia la naturaleza cómo nos tenemos que comportar, todo el grupo social humano de la familia se va a portar bien el uno con el otro. Y se dan una mano, toda la familia sale adelante, ¿sí? En tanto que en estado de no naturaleza, es decir, la inversión contra el orden natural, viene cuando el ser humano es apático, es decir, se apaga de las emociones, se desconecta de las emociones. Nos lleva a tener una personalidad psicopática, ¿sí? Está muy estudiado sociológica y antropológicamente el por qué nuestra sociedad de hoy en día ha enfriado su amor, ha apagado su corazón, se ha vuelto más individualista, materialista, consumista, más narcisista. Esto se debe en gran medida por la pornificación de la cultura, la exaltación de la violencia, del erotismo desmedido, ¿sí?
y allí es cuando viene la destrucción de las familias. A los chicos jóvenes ya se les dificulta encontrar parejas, sino de plano directamente ni buscan estar solos. O sea, es una exaltación al individualismo, el no mirar por el prójimo, el no ayudar al hermano caído, no tender una mano, un plato de comida al desposeído, no atender las necesidades del otro. Entonces, este estado de individualismo apático, de apagar las emociones por el otro, es un estado que no es natural en el ser humano. El ser humano por naturaleza es un ser emocional, ¿sí? Entonces, en el orden natural, el ser humano es empático y en un estado de rebelión contra el orden natural nos volvemos individualistas, apáticos, ¿sí? Una cosa también que me gustaría que notemos es que en el orden natural los seres humanos estamos diseñados para alimentarnos con los alimentos que la naturaleza nos provee, alimentos naturales, ¿sí? En tanto que en la inversión del orden natural nosotros nos alimentamos con alimentos sintéticos, esos alimentos ultraprocesados, azucarados, con azúcar para hacerlos adictivos, con aditivos, con conservantes, colorantes, todos elementos químicos que provocan radicales libres, que tantos cánceres y un sinfín de enfermedades provocan en el ser humano, ¿sí? Realmente, qué distinto es, esto está estudiado, qué distinto es cuando una persona tiene una alimentación más natural, sí, balanceada, equilibrada, basada en plantas, vegetales, sí, todo lo natural que nos provee la naturaleza, sí, del ambiente campestre, versus esa alimentación más artificial, sí, donde lo que se busca primar, respondiendo a la oferta y demanda, ¿no? Por demanda en gran cantidad, no se prima el bienestar de las personas, sino que se prima el lucro económico, ¿sí? Entonces elaboramos mecanismos de procreación antinatural, artificial encima de, por ejemplo, animales, crianza masiva de animales, encima esa crianza también totalmente antinatural porque se los engorda, se los hace crecer rápido con hormonas, modificados genéticamente, las semillas también genéticamente se modifican, ¿sí? Se baña las plantaciones con químicos, agroquímicos, pesticidas, todo antinatural, ¿sí? Esto afecta también a las poblaciones aledañas que viven alrededor de las grandes plantaciones. Bueno, y después estos alimentos se procesan, los animalitos se llevan al matadero con ya la crueldad que implica quitarles la vida, ¿no? De una forma donde no se atiende que no sufran, y todo ese estrés que pasa el animalito aterrorizado, ¿sí? Después va hasta las góndolas. Todos esos alimentos, las harinas, prácticamente todos los alimentos enlatados, todo ya está contaminado, ¿sí? Es nocivo, es corrosivo, no hace bien al cuerpo. Qué distinto que es de una persona que se alimenta todo de alimentos artificiales, ultraprocesados, sintéticos, versus una persona que tiene una alimentación natural. Una es más longeva, la otra no. Una es más feliz, la otra no. Una tiene una mejor gestión de las emociones, ¿sí? La otra no. Entonces, fíjense cómo ya se empiezan a notar las diferencias del que respeta el orden natural, consumiendo alimentos naturales, versus el que se rebela contra el orden natural, el que consume alimentos sintéticos. Otra cualidad del orden natural es que los seres humanos estamos diseñados para vivir en sobriedad, ¿sí? En el orden natural, los seres humanos ya tenemos en nuestro cerebro lo que necesitamos para entender este mundo, para estar en este mundo, para transitarlo, para vivirlo, para navegarlo, para empaparnos, para sumergirnos en todas las emociones. Tenemos que estar sobrios y eso nos hace más resilientes. En tanto que en la inversión del orden natural vamos a encontrar una desconexión. La desconexión también la podemos traducir como adicción. La adicción, que va en contra del orden natural, es lo opuesto a la sobriedad. La sobriedad es orden, la sobriedad es realidad. En tanto que la adicción es desconexión.
Las personas se desconectan tomando alcohol, que es un veneno, que es un tóxico, fumando tabaco con la nicotina, que es totalmente antinatural para nuestro cerebro y sangre, con cocaína, que es totalmente antinatural para nuestra nariz, ¿sí? Con marihuana, cuyo cannabinoide THC es totalmente antinatural para nuestro cerebro. El cerebro humano ya tiene naturalmente los cannabinoides que necesita, que es la anandamida. La anandamida, para los que no lo sepan, es un cannabinoide natural, sí, es un cannabinoide natural que provoca el cerebro cuando hacemos muestras de generosidad, de solidaridad. La anandamida la provocan las personas que no tienen problemas en compartir, que son felices compartiendo, ayudando al prójimo, que donan sangre, que aún teniendo lo poquito que tienen para comer, comparten, dan lo mejor y no las sobras. Esas personas que son muy generosas, que les gusta ayudar, son personas que provocan un cannabinoide en su cerebro natural, un cannabinoide que se llama anandamida. En tanto, las personas que consumen la marihuana pirolizada, combustionada, fumada, quemada, ¿sí?, llevan al torrente sanguíneo y hasta el cerebro un cannabinoide antinatural que no tiene que estar en nuestro organismo, que se llama THC, que es el tetrahidrocannabidiol. El tetrahidrocannabidiol básicamente lo que hace es ralentizar el cuerpo, puede provocar brotes psicóticos, esquizofrenia, trastorno bipolar, amotivación total, depresión, ansiedad, ¿sí? Adicción, sí, una desconexión con la realidad, pero en todo. El azúcar también, el azúcar, la sacarosa, ultraprocesada, ¿sí? En estado natural los seres humanos estamos sobrios, en estado antinatural estamos desconectados. En el orden natural nosotros vamos a notar de que tenemos ritmos naturales, ¿sí? Tenemos un día y una noche, un horario para cada cosa, una edad para cada cosa, una edad para, por ejemplo, no sé, ir al jardín, primaria, secundaria, universidad. Si uno quiere hacer a relojito las cosas, ¿sí? Con una chica, por ejemplo, un hombre, por ejemplo, hará primero la amistad, el noviazgo, después el matrimonio, ¿sí? Hay un orden para las cosas, ¿sí? Tenemos ritmos naturales. El ciclo circadiano, que naturalmente nuestro sistema endocrino produce hormonas, ¿sí?, para indicarnos cuándo tenemos que tener sueño e ir a dormir. Eso se produce a la noche, ¿sí? Y cuando es de día también se provocan otras clases de hormonas. En el varón, el hombre, para desarrollar lo que es sus caracteres sexuales secundarios, ¿sí?, se bloquean la producción de ciertas hormonas en la gestación y se desbloquean recién en la preadolescencia o en la pubertad para que se desarrolle ese hombrecito. Lo mismo en una mujer, ¿sí? Son ciclos naturales, tenés el ciclo menstrual y hay un ciclo también en el hombre, ¿sí? Todo responde a ciclos, ¿sí? Las personas que viven en un ambiente campestre, por ejemplo, aprenden a ver la vida con más calma, sin apurarse. Ahora, ¿qué pasa en la inversión del orden natural? Apresuro del tiempo, me salteo los tiempos. Directamente de la amistad con la chica se pasa directamente a la cama, a la relación sexual. En lo que es cuestión, vamos a decir, de trabajo, las personas andan corriendo de un lado a otro, no ordenan su vida. Una persona que respeta los ritmos naturales y los ciclos es una persona que imita el carácter de la naturaleza, del orden natural. En tanto que en la rebelión del orden natural hay un apresuro del tiempo, no se respetan los ciclos, ¿sí? En el orden natural nosotros vamos a tener una inteligencia humana natural, ¿sí? Somos la única especie que lo tiene. Esta capacidad de expresión de arte, de construcción de historias, de literatura, de escritura, la narrativa, ¿sí?, los distintos géneros literarios, las expresiones escénicas y artísticas, el canto, la vocalización, el arte en forma de pinturas, como hacía Van Gogh. Van Gogh también decía que es hermosísimo mirar la belleza en la naturaleza, hay que detenernos a mirar la belleza que hay en la naturaleza, es bello de ver. Nuestra inteligencia
ya tiene todo lo que necesitamos para vivir, ¿sí? La inteligencia natural. Cuando hacemos una lectura detenida, procesamos, analizamos la información y retenemos lo que más nos sirve. Esa es la inteligencia natural. ¿Qué es lo opuesto a la inteligencia natural? La inteligencia artificial, ¿sí? Ya en la inversión del orden natural, las personas ya ni siquiera se leen un libro, sino que le piden a la inteligencia artificial que les haga un resumen, ¿sí? Salteándose la parte tan importante de la investigación, del escudriñamiento, del aprender, de aleccionarse uno mismo, de leer la lectura densa, profunda, tan importante, ¿no? Que cultiva nuestra mente, que te eleva, que te edifica. Nada de eso ya nos hace valorar la inteligencia artificial, sino que es todo, como decíamos en el punto anterior, apresuro del tiempo. Apresuro, me ahorro el tiempo. Y las personas ya no acuden a un libro de embriología o de físico-química a aprender sobre, no sé, cómo se genera el aparato pulmonar o cómo es la ley de la termodinámica o del electromagnetismo, sino que directamente piden un resumen a la inteligencia artificial, ¿sí? Y esto va a traer consecuencias, que es un achicamiento de la masa del encéfalo. Es importante entrenar nuestro cerebro, la estudiosidad, la virtud de la estudiosidad, ser estudioso de los temas. Yo me acuerdo que una vez yo ayudé a 2 pibes que quiero mucho a hacer una maqueta de una neurona. Y yo les ayudé, era para su clase de biología. Ellos tenían que exponer para qué sirve la neurona y un ejemplo de cosas que dañan las neuronas. Entonces lo que decidimos en conjunto es que haríamos la maqueta. Yo les ayudaría a exponer cuáles son las partes, la funcionalidad de la neurona y después un ejemplo de algo que daña las neuronas. Bueno, eso que daña las neuronas son, por ejemplo, las drogas, que es totalmente antinatural consumirlos. Hicimos la maqueta, la pintamos, perfecto, todo. Y yo les pasé un texto hermoso de lo que ellos tienen que decir, exponer en clase. ¿Qué hizo uno de los pibes? Agarró, copió y pegó el texto en ChatGPT y lo redujo drásticamente. Y me dice, Malcolm, esto es lo que vamos a exponer porque si no, lo tuyo es muy largo. La verdad que me sorprendió cómo, o sea, wow, cómo se nota que estas nuevas generaciones, ¿no? Alfa, la generación alfa, no valora la estudiosidad y no se inmiscuyen a aprender más, no tienen un interés acentuado en aprender más. Esa es la consecuencia de la inteligencia artificial. No viene a facilitarnos la vida, viene a complicárnoslas más porque está demostrado, de hecho, que las personas que ya nacen con una tablet, con un celular bajo el brazo, van a ser personas más embrutecidas a futuro. Lo que hay que hacer es entrenar la inteligencia natural, que es superior a la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial fue creada por la inteligencia humana. No es lo mismo una computadora de metal que la gran computadora que tenemos en el cerebro nosotros los seres humanos, ¿sí? Otro aspecto, por ejemplo, de orden es la muerte natural. La muerte natural es algo que nosotros no podemos decidir, que no depende de nosotros, ¿sí? Ninguno de los aspectos que hacen a nuestra identidad nosotros los decidimos. Nosotros no podemos decidir cuándo venimos a la vida con la fecha, minuto, segundo exacto. Nosotros no lo podemos saber. Inclusive el bebé más deseado, más planificado, nosotros ni siquiera los padres pueden decidir cuándo va a venir en una relación sexual normal, ¿no? Nosotros no decidimos de nosotros el día de nuestra concepción, de nuestro nacimiento, nuestro color de pelo, de ojos, de piel. Son cosas que escapan de nuestras manos, que surgen de la espontaneidad que naturalmente brinda la naturaleza. Son cosas que no se nos son dadas a nuestra potestad decidir, ¿sí? Entonces por eso el día de nuestra muerte también nosotros no sabemos cómo vamos a morir. Nosotros no tenemos ni idea. Por eso es que la muerte llega naturalmente ahora. ¿Qué hace el ser humano en la inversión, en la rebelión contra el orden natural? Muerte planificada. Decide el suicidio o la eutanasia, ¿sí? Realmente esto rompe con la naturaleza, con el brote de la espontaneidad, ¿sí?
y vamos a decir, rebaja, vulnera, ¿sí? Hace sucumbir el valor de la vida humana, el valor, el respeto que tenemos por la dignidad de las personas, la dignidad que cada persona naturalmente tiene, ¿sí? Es destrozada con la muerte planificada. Entonces nosotros no somos quienes para decidir sobre la vida de otros, ni tampoco sobre la vida de uno mismo, porque los derechos naturales están dispuestos para proteger a la persona. Yo no puedo usar el derecho a la libertad para autoatentar contra la dignidad de la persona, o sea, contra mi vida, contra mi derecho a la vida, porque el derecho a la vida y el derecho a la libertad y el derecho a la autonomía corporal son derechos que están para proteger la dignidad de la persona, no para terminar con su vida o con su dignidad. Entonces por eso es que en el orden natural la muerte llega naturalmente sin planificarla, sin desearla. En cambio, en la rebelión contra el orden natural hay una sacralización de la cultura, una exaltación de la muerte, ¿sí? Se hace una vanagloria a todo lo que sea tanático, a dar muerte, dar muerte, dar muerte, ¿sí? Esto pasa mucho, por ejemplo, con el aborto. La finalidad de un niño no nacido va a ser nacer, pero ¿qué hace el ser humano en inversión contra el orden natural? Evita que el bebé nazca matándolo, ¿sí? Bien. En el orden natural también nosotros vamos a tener un dualismo sexual y vamos a tener de que polos opuestos se atraen para perpetuar la especie, ¿sí? Esto es así desde la concepción. Nuestro carácter sexual primario, cromosómico, los cromosomas en el ADN, ya está definido de qué sexo vamos a hacer. Es algo que no podemos escapar, de lo cual no podemos elegir, ¿sí? Eso no depende de gustos u opiniones. Esto es una realidad palpable, ¿sí? Pero los que se rebelan contra el orden natural van a decir de que no hay una cosa estática como el dualismo sexual, sino que del sexo nos podemos cambiar, ¿sí? Que no existe tal cosa como una determinación de sexo genómica. Y también en el orden natural, así como vemos que los polos opuestos se atraen, que un hombre está perfectamente diseñado para unirse a una mujer y el cuerpo de una mujer está diseñado perfectamente para unirse al cuerpo de un hombre, vamos a ver que los que se rebelan contra el orden natural van a empezar a estandarizar y normalizar la AMS. ¿Qué es la AMS? Es la atracción al mismo sexo, ¿sí? Realmente en las marchas LGBT, de orgullo gay o lo que fuera, lo que se ve son una masa de personas que están haciendo una exaltación, una opulencia al erotismo desmedido, a una cosa de no tener vergüenza por ahí de mostrar actos obscenos o bailes eróticos y demás, ¿no? Que de por sí ya acaban con el pudor. El pudor es lo que te lleva naturalmente, está el pudor incrustado en la mente humana, lo que te lleva a no mostrar de más, a que permanezca velado lo que naturalmente tiene que permanecer custodiado, ¿sí? Esto responde mucho a los diques morales de los cuales hablaba Freud, ¿sí? El asco, el pudor y la moral. Es algo que naturalmente desde niños desarrollamos. Es intuitivo, nadie nos lo enseñó, así como la tortuguita sale del huevo y se dirige hacia donde está la luna por atracción, ¿sí? Y va hacia el océano y nadie se lo enseñó. Bueno, los seres humanos naturalmente tenemos pudor. Lo que pasa es que en estas marchas, ¿sí? De orgullo, LGBT o lo que fuere, se intenta estandarizar y normalizar la expresión de un dolor, la expresión de una herida emocional de la infancia, un conflicto infantil no resuelto, ¿sí? Entonces, básicamente hay mucha investigación al respecto, muchísima investigación al respecto. Hay pero renombrados conferencistas, libros, investigadores, psiquiatras, psicólogos, terapeutas que ayudan a la comunidad LGBT, ¿sí? A retomar las sendas de lo natural, a recuperar su heterosexualidad. Por supuesto, en libre albedrío. Si estas personas quieren aceptar estos tratamientos de sanación de heridas de la infancia. Realmente, la atracción al mismo sexo, ¿sí? Se llegase a dar por una herida de la infancia que tiene que ver con una cuestión con una herida paterna de abandono o de rechazo paterno, ¿sí? De humillación
o también por rechazo de congéneres del mismo grupo, ¿sí? Es muy largo de explicar, pero acá estoy haciendo un resumen. Y básicamente lo que vamos a tener es de que a medida que ese niño va creciendo y se sintió rechazado por congéneres del mismo sexo por el padre, o fue abandonado por el padre, ¿sí? Pudo haber tal vez alguna cuestión de abuso también ahí. Es distinto en cada caso, pero estándar a nivel generalizado. Cuando llega la época de la pubertad, que es cuando el adolescente, el chiquito, erotiza las emociones o sexualiza las heridas emocionales, lo expresa con un desorden en el desarrollo psicosexual. ¿Y esto cómo se da? Se manifiesta con una atracción al mismo sexo, una atracción erótica, ¿sí? Romántica, ¿sí? Entonces allí es cuando empiezan a buscar, por así decirlo, abrazos en distintas camas o con otros chicos, ¿sí? En distintas camas con chicos. Se da igual también en los casos de estos chicos que, por ejemplo, están con muchas chicas que tienen sexo sin amor, sin compromiso, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, la raíz es emocional. Cuando un chico se busca con otro chico, hay una raíz fuerte sexual, pero en el fondo hay una herida, ¿sí? No sanada de la infancia, y mediante la sanación de la herida desaparece la atracción al mismo sexo. Lo mismo es para con las mujeres, solo que en las mujeres es más, no es una relación tanto sexual, sino que es una relación más de amistad, de escucha de la una a la otra, ¿sí? Entonces, todos estos casos están más que investigados, están muy bien datados en la literatura científica, sí, pero desde la comunidad LGBT, usando la fuerza del aparato estatal, estas cosas no se visibilizan, ¿sí? Y se intenta estandarizar o normalizar lo que es una conducta desordenada, que se desalinea del orden natural, porque en el orden natural existe un dualismo sexual y los polos opuestos se atraen para perpetuar la especie, hombre con mujer. Y en lo que es la inversión del orden natural, se estandariza, se normaliza, se intenta naturalizar y se promueve, ¿sí? Muchas veces con propaganda, publicidad. Hay un libro que habla de esto, que se llama After the Ball, o sea, después de la bola. Cuando se dice la expresión after the ball, es como decir después del efecto de la bola. La bola, imagínenla, es como esas bolas de metal que usan las grúas para romper, para demoler edificios, para tumbar grandes estructuras. Bueno, After the Ball es un libro publicado en 1989 y los autores son Marshall Kirk y Hanster Madsen. Ellos son expertos en marketing, nada más ni nada menos, o sea, saben cómo hacer propaganda, publicidad, tienen conocimientos en promover ciertas actitudes, conductas, hacer sentir la necesidad de un producto, ¿sí? Decir, por ejemplo, cómo llegar a una localidad o a un país o a todas las naciones y hacer propaganda, publicidad de algo. Esto tiene mucho que ver con el trabajo de lavaje de mente en masa a nivel masificado para proyectar o producir conductas predecibles a nivel masificado, ¿sí? Estimular la demanda, incentivar el consumo de algo, ¿sí? En ese libro, After the Ball, repito, publicado en 1989, ellos expusieron cómo elaboraron un plan para que en la década de los 90 en toda Estados Unidos, pero de Estados Unidos para el resto del mundo, se empezaría a promover la atracción al mismo sexo y el transexualismo en todo el mundo, ¿sí? Y esto se hace, vamos a decir, usando casi las mismas estrategias de Gramsci en los medios de comunicación, con leyes más abiertas que promuevan más, ¿sí? Estas actitudes, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta de que a veces, concretamente hablando de la comunidad LGBT, que antes de ser LGBTs, antes de ser travestis, antes de ser gays, macho, hembra, lo que fuera, antes de eso todos somos personas. Todos tenemos la misma dignidad, todos merecemos respeto, todos tenemos valor, todos somos lindos, preciosos, hermosos.
agradables a la vista. Nadie es más lindo que otro, ni más feo que otro, y nadie es más importante que otro. Todos merecemos respeto porque tenemos el mismo valor. Sí, la vida, la dignidad de la persona humana es lo que vale en sí. Pero cuando uno llama la atención de estas cuestiones, sí, inmediatamente hay un lobby militante muy fervoroso que es como que saltan como a atacar a los que llamamos la atención respecto a estos temas. ¿Sí? De que hay terapias sí, desarrolladas por mismos psiquiatras sí, que han sido ex homosexuales, por así decirlo, que han recuperado su heterosexualidad y que están dispuestos a brindar estos tratamientos ¿sí? para sanación de heridas de la infancia y recuperar la armonía con la energía masculina. Esto se puede. En el caso de las chicas lesbianas, bueno, recuperar su feminidad. ¿Sí? También hay en muchas partes del mundo organizaciones, fundaciones, manifestaciones de ex homosexuales reclamando el derecho al acceso a la información, porque la educación y la información tienen que ser neutrales, tienen que escucharse ambos bandos, ambas campanas, no una sola campana. Entonces, hay muchos ex homosexuales que reclaman para los homosexuales, para los LGBT, que se dé a conocer estos tratamientos, ¿sí? Inmediatamente surgen de vuelta estos etiquetamientos de discursos de odio, estas censuras con leyes, ¿sí? Donde se intenta callar la voz disidente y no dejan a las personas que queremos dar una mano por ahí a una persona con tal vez un problema de identidad de género, una disforia de género, ¿sí? Una persona que tiene un problema de identidad que es común tenerlo si uno ha tenido una infancia conflictuada. Yo creo que a estas alturas, ¿quién no ha tenido una infancia conflictuada? Entonces, a ver, no está mal, es simplemente la expresión desordenada de una herida de la infancia. Las heridas vienen a desordenar ese diseño original que nosotros hemos tenido y por ahí hay personas de la comunidad LGBT como que se cierran un poquitito a estas ayudas que queremos brindar. Entonces hay mucha mentira por parte de lo que es el lobby como tal, los lobistas que sostienen de que se nace así, de que supuestamente existe un gen gay. Todo eso fue totalmente rebatido, no está demostrado. Es una cualidad, una condición de la persona que se construye, ¿sí? Que algo pasa en el vivir, en el transcurso de la vida, ¿sí? De los individuos que después termina decantando en una expresión desordenada que se puede ordenar tranquilamente, ¿sí? Existe evidencia de que hay dramas emocionales internos, inconscientes, que de vuelta se sexualizan o se erotizan, ¿sí? Un niño que no siente amor en su familia, que constantemente es humillado, atacado, ¿sí? El caso, por ejemplo, de las chicas que hacen un activismo lésbico muy fervoroso y odian al hombre, odian todo lo que tenga que ver con lo masculino, ¿sí? Hay casos, por ejemplo, en los cuales, por ejemplo, una madre maltrató mucho a su hija de niña y luego esta niña de adulta transmite ese rechazo que ella sintió, por ejemplo, extrapolándolo a los no nacidos. Es un conflicto con la maternidad. Hay padres que desprecian a los hijos por su sexo. Por ejemplo, tenemos el caso típico del padre que le habla a su hija como un varón y la trata como si fuera un varón. Entonces a veces reniega diciéndole: ¿por qué no me saliste varón? Yo esperaba un varón. Bueno, eso es un rechazo que queda en el inconsciente y después la niña de adulta, por ese conflicto interno, para querer complacer al padre, termina masculinizándose y cambiando, intentando hacer un cambio de sexo, porque en realidad el sexo no se puede cambiar, por más que inicie estas mutilaciones, ¿sí? El tomar hormonas antinaturales de vuelta, no va a poder cambiar ya genómicamente en el ADN. Si le extraemos una célula de cualquier parte de su cuerpo, se va a ver, hasta en los huesos inclusive se ve cuando una persona es macho o hembra, ¿sí? Hay casos en los cuales, por ejemplo, una niña vio morir a su madre frente a ella porque la mataron. Entonces la niña creció resentida
porque no pudo hacer nada para defender a su madre. Y como el varón es el que en el orden natural siempre defiende y protege a las mujeres, esta niña creció forzándose a ser como un hombre, despreciando su sexo biológico. Mucho se dice que no hay nadie más infeliz o no hay nadie más homofóbico que la persona que rechaza el propio sexo con el cual nació. Bueno, a ver, la atracción al mismo sexo eh, es una expresión que se da por heridas interiorizadas, ¿sí? De exclusión también en la juventud. De esto hay mucha evidencia, un trastorno del desarrollo psicosexual, psicoafectivo y psicoemocional, ¿sí? Madres golpeadas por sus padres, padres jugando poco o nada con los hijos o mostrando favoritismo hacia otros hijos, ¿sí? Hacia una niña, por ejemplo, entonces el hijo desplazado intenta feminizarse, ¿sí? Niños sufriendo bullying y padres culpándolos de ese bullying, ¿sí? Padres haciendo bullying a sus hijos, etiquetándolos, abusos sexuales en la niñez, que hay de diversos tipos, ¿sí? Ya el hecho de mostrar pornografía a un niño, ¿sí? Después el niño hace el mirroring. Mirroring es el hecho de imitar. Después el niño imita, ¿sí? Todos esos casos son un caldo de cultivo para generar personas que tienen una herida que después la resienten y desarrollan lo que es la atracción al mismo sexo. Entonces, celebrar con orgullo una expresión de una herida emocional es algo que va en contra del orden natural, es algo que no es una virtud o no es algo que resuelva el problema, sino que está exaltando un problema porque exalta dolores, ¿sí? Y el lobby LGBT, vamos a decir, tiene estas personas. Por supuesto que hay gente muy buena. Yo diría que todas las personas, nadie tiene maldad en su corazón como para, salvo los que financian, vamos a decir, las campañas, ¿sí? Para destruir la familia y poner como un anticonceptivo mental para que no se reproduzcan las personas, pero los que militan, los que activan, ¿sí? Las campañas realmente no tienen una mala intención en el fondo, sino que no están viendo las cosas desde otra montaña que yo ahora la estoy tratando de mostrar acá, ¿sí? Mientras que la heterosexualidad tiene su razón de ser y biológica y es innata y está enmarcada al orden natural, la atracción al mismo sexo es un trastorno del desarrollo de la madurez psicosexual y no es innata sino adquirida por heridas de la infancia, ¿sí? Además de eso, cabe destacar de que, por ejemplo, una revolución siempre se hace de abajo para arriba y nunca de arriba para abajo. Estas grandes manifestaciones, campañas de lobby, LGBT, etcétera, siempre vienen generalmente financiadas de arriba hacia abajo, ¿sí? Apoyados por organismos internacionales que han sido cooptados ideológicamente por estas personas que promueven estas cosas, ¿sí? Entonces, hay personas que también dicen que la atracción al mismo sexo es natural, que va acorde al orden natural porque hay otras especies que también tienen conductas homosexuales. El tema es que existen otras especies donde, por ejemplo, hay ceguera, no por eso significa que el ojo deje de estar diseñado y preparado para ver. El ojo siempre y en todo lugar está diseñado para ver, ¿sí? Y que algo suceda en otra especie no cambia que el cuerpo humano solo esté preparado para unirse al sexo opuesto. En el orden natural, ¿sí? El hombre está diseñado para unirse con una mujer.
Y por supuesto que los que respetamos el orden natural queremos inclusión sin confusión, queremos educación sin sesgamiento, que se escuchen por lo menos las dos campanas, y queremos biología sin ideologías, y realismo y no sentimentalismo, por supuesto, ¿sí? Hay muchos homosexuales que no se sienten representados por el colectivo LGBT, porque ya han desvirtuado ya por ahí el propósito original del movimiento gay, que en un principio era no ser discriminados o no ser señalados, ¿sí? Aluden que originalmente el movimiento por los derechos de los gays han surgido a partir de que se les respetó su dignidad como persona y que no se los ataque y que no se los meta presos ni nada, lo cual es un buen objetivo, eso está perfecto. Todos los seres humanos tenemos dignidad, pero en la actualidad los líderes, los que financian las campañas LGBT, ¿sí?, han empezado a pedir leyes de matrimonio igualitario, de adopción homoparental. La adopción es un derecho del niño y no de los homosexuales, ¿sí? Hormonización de niños, cupos de género, promoción del homosexualismo en la educación, en la ESI, en los medios de comunicación. Y también el lobby LGBT se ha entremezclado mucho por así decirlo, con cuestiones de pérdida del pudor y de exaltación del erotismo muy desacerbado, que vienen a romper un poco con el pudor que naturalmente tiene el ser humano. Entonces hay muchos gays que no están de acuerdo con esto y que no se sienten representados, y de hecho lo dicen públicamente, ¿sí?, porque tienen una noción de la mesura, de lo sensato, de lo natural, entre comillas, de lo recatado, y no son unos libertinos e histéricos, ¿sí? Eso también existe. Por eso decíamos que no todos llegasen a ser desalineados en ese sentido. La APA, que es la Asociación de Psiquiatras Americanos, eliminó la homosexualidad como una enfermedad mental en los años 70 por la presión agresiva de activistas homosexuales y por votación de una minoría de miembros de la APA. Esto no fue fruto de un debate o un análisis científico criterioso, sino que fue por una presión. A ver, primero, que no hay antecedentes similares en la medicina psiquiátrica, y segundo, es verdad que no es una enfermedad, en eso estamos correctos, ¿sí? Llegase a asemejarse más a un trastorno de la identidad de la persona, ¿sí? Tiene por ahí un poco más que ver con eso, no es una enfermedad. No es una enfermedad porque no hay que sanar ninguna enfermedad, no es bacteriano, no es de virus, no responde a un problema psiquiátrico mental per se como tal, sino que es la expresión de una herida infantil no sanada, ¿sí? Tenemos millares de casos de éxito en todo el mundo, ¿sí?, de especialistas que trabajan en la ayuda y la terapia a homosexuales que quieren voluntariamente y consiguen superar su homosexualidad, ¿sí? Yo puedo citar ejemplos. Algunos de estos terapeutas, como Richard Cohen, por ejemplo, son de vuelta ex-homosexuales que después de mucho esfuerzo viven su heterosexualidad con normalidad y saben de lo que hablan porque lo hablan desde la experiencia propia. No es el único, hay muchísimos más. Entonces la homosexualidad no es una enfermedad porque es simplemente un síntoma de una herida emocional, no es una enfermedad. Lo que hay que sanar no es la atracción al mismo sexo, sino que lo que hay que sanar es esa herida que está de fondo. Más nada, ¿sí? Bueno, después puedo seguir brindando información al respecto. Ya me fui por las ramas, pero lo que intento decir es de que en el orden natural existe un dualismo sexual y los polos opuestos se atraen para perpetuar la especie. Esto es natural, brota intuitivamente, en tanto que los que se rebelan contra el orden natural lo intentan estandarizar y normalizar utilizando el aparataje estatal para promover estas conductas, ¿sí?, como decíamos en el libro After the Ball, ¿sí? Bueno, en el orden natural nosotros tenemos un factor reproductivo del sexo, como dice su nombre. El aparato reproductor está para procrear, para reproducir otro ser humano. Y la rebelión contra el orden natural, nosotros vamos a ver de que el sexo se lo promueve como deporte,
por placer, como un trofeo, exhibir a las chicas, a los chicos como un trofeo, sexo sin amor, sin compromiso, en distintas camas, con distintas parejas, ¿sí? Y después vienen las consecuencias, la gente llora, se suicida por entregar el corazón roto a la persona equivocada. Entonces siempre es importante no desentenderse de la relación sexual. Naturalmente el ser humano no deja de lado el complemento del amor. El sexo, vamos a decir, los que promueven el libertinaje sexual, lo están promoviendo enseñando a usar y no a amar. Están enseñando a usar como un objeto al otro, ¿no? En tanto que en el orden natural, ¿sí? Nosotros vamos a notar de que el factor reproductivo recién llega, el sexo llega dentro de unas condiciones y unos parámetros de orden. Amistad, después si hay química noviazgo, después si hay química compromiso y después del compromiso el matrimonio. Siempre donándose, entregándose el uno al otro, ¿sí? Practicando las virtudes, corrigiendo, preguntarse si yo estaría con esta pareja estable, si perdiera las piernas, si perdiera todo, en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, yo estaría con esta persona. Si la respuesta es un sí, quiere decir que lo amás, que lo querés por lo que es como persona, no por lo que tiene o por lo que te puede llegar a brindar de material, ¿no? Ni siquiera por cómo es en la cama. Entonces, en base a eso y dentro de la unión simbólica matrimonial es donde se donan el uno al otro. Esto tiene mucho que ver con la castidad, que es la virtud de la pureza. Podemos hablar de eso otro día. Entonces, en el orden natural se entiende el factor reproductivo, procreativo del sexo, en tanto que los que se rebelan contra el orden natural usan el sexo como deporte, por placer. Exaltan el placer. Bueno, en el orden natural, sí, nosotros vamos a denotar de que un yo adulto es la mejor época para emparejarnos, para tener una relación romántica, estable, sensata, ¿sí? Sin dramas, sin melodramas. Y vamos a ver de que en la inversión del orden natural, ¿sí?, hay una infantilización de los adultos y una pedofilización de la cultura. ¿Qué significa esto ahora? En el orden natural siempre tenemos dos clases de yos. De esto hablaba Freud ya. Tenés el yo niño y el yo adulto, que se van desarrollando, ¿no?, con experiencias y emociones que tenga el individuo. Entonces, por eso es que siempre un yo adulto, cuando desarrolla su ego maduro y demás, un yo adulto tiene que estar emparejado necesariamente con otro yo adulto. Un yo adulto tiene que estar en una relación romántica con otro yo adulto. Nunca con un yo niño, ¿sí? Un adulto también puede tener un yo niño, puede ser un inmaduro, ¿sí? Pero lo mismo, por ejemplo, entre los niños o adolescente con adolescente, o niño con adolescente, o niño con adulto, ¿sí? Siempre eso, unir un yo niño con otro yo niño, o un yo niño con un yo adulto, está mal. ¿Por qué? Porque no está el niño lógicamente preparado física ni mentalmente para afrontar una relación de pareja romántica, ¿sí? A veces hasta se les dificulta a los niños gestionar una amistad. Imagínense cómo obviamente no va a estar preparado para una relación romántica. Eso es algo muy obvio. Lo mismo, más aún, para un adolescente que está a flor de piel, donde su cerebro está aprendiendo a vivir la vida y está construyendo elásticamente las principales arterias de su cerebro que construyen las creencias, está formando su identidad. Entonces no es una buena etapa para el noviazgo, la adolescencia y menos que menos la niñez. Sí, la adultez, porque ya tenemos desarrollado allí el yo niño. Entonces, ¿qué pasa en la inversión con el orden natural? Se promueve la infantilización de adultos, es decir, en adultos existen yo niños que buscan otros yo niños, por eso es que no perduran, no hay compromiso, se rompen rápido las parejas, no se buscan las virtudes, ¿sí? Y se tiende a una pedofilización de la cultura,
¿Qué es esto? Normalizar que hombres adultos estén con niños. ¿Sí? Desde la ONU esto se está intentando, hay un movimiento de activismo pedofílico que está intentando hacerlo. ¿Sí? Entonces, desde el orden natural, nosotros sabemos que un niño lógicamente no está preparado ni físico ni mentalmente para accesar, aunque el niño lo consintiere, ¿sí? Sigue siendo igual un abuso. Eso hay que clarificarlo siempre. Bien. Bueno, y por último, en el orden natural vamos a tener de que hay pilares y valores inmutables, como di el ejemplo hoy, el no robar, por ejemplo. ¿Sí? El no robar va a ser algo bueno siempre. Objetivamente es algo bueno siempre. En tanto que en la inversión del orden natural vemos un relativismo moral donde se dice que la verdad es subjetiva, depende de cada sujeto, y hay una ponderación, una promoción de disvalores, ¿sí? La deshonestidad, la negación de la realidad, ¿sí? Y se toma el aparato estatal para ponderar o crear ciertos derechos que no son tales, porque sabemos que los derechos provienen del derecho natural, ¿sí? Y de lo que es estos derechos creados, inventados, que atentan contra el orden natural, se desprende, por ejemplo, un supuesto derecho a una relación intergeneracional, que es adultos estando con niños, ¿sí? Se desprende, por ejemplo, un derecho a la educación con perspectiva de género, que es básicamente la negación de un orden natural, de la creación de hormonas que tiene el propio cuerpo, ¿sí? Se pondera una ideología que se desprende totalmente de la naturaleza humana, ¿sí? Se crea un derecho supuesto a la dualidad de voces cuando solamente se enseña una voz en las universidades, que es la cosmovisión ateísta, que se desprende de la existencia de Dios y niega la existencia de un orden natural, ¿sí? Se crearía un falso derecho, por supuesto, al cambio de sexo. Eso no existe, no se puede cambiar el sexo en realidad por los motivos ya expresados, ¿sí? Se pondera un derecho a la libertad sexual, ¿sí? Con las consecuencias que ello va a traer, que ahora no las puedo dar. Se pondera un derecho a un matrimonio igualitario, cuando sabemos que la palabra matrimonio, ¿no? En sí lo dice. Matriz, por la matriz, porque puede dar paso a la vida, y monio es unión, una unión que puede dar paso a la vida entre dos hombres o entre dos mujeres. Esto es algo que no se puede dar por las condiciones naturales, ¿no? Entonces, no puede nunca existir en el orden natural, ¿no? Un matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso simplemente no es posible. Si bien sociológicamente y mentalmente y en el sentido trascendental espiritual tiene un sentido, está dotado de sentido, ¿sí? Que es dar paz a la vida, vamos a decir, dos personas adultas igual pueden llegar a tener una unión, por ejemplo, ¿no? Una unión civil, pero eso es algo que no llegásemos a llamar matrimonio como tal. Bueno, un derecho supuesto a la muerte planificada, al suicidio asistido, a la eutanasia, ¿sí? Decidir la muerte, promover la cultura tanática. Eso es otro derecho que atenta contra el orden natural, ¿sí? Un derecho a drogarse, básicamente a liberalizar todas las drogas y decir cada persona en su libertad. Cuando justamente con el tema de las drogas, la palabra que provocan adicción, la palabra adicción significa esclavitud, ¿no? Qué alejado que está la esclavitud de la libertad. Pero bueno, se pondera un supuesto derecho a una educación canábica y se promueve el cannabis generando comportamientos predecibles masificados, a nivel masificados, ¿sí? Y se pondera también un derecho al individualismo puro, a retener yo mis ganancias. Si soy millonario, yo puedo sacar toda la plata del país y lo mando para paraísos fiscales, no comparto nada, ¿sí? Básicamente hago la torta de guita destruyendo el medio ambiente, robándome los recursos naturales, destruyo la población de un país, la dejo sin nada y me llevo para afuera la guita. Básicamente eso es en lo que consiste la mentalidad individualista, narcisista, psicopática, apática, ¿sí? No pensar en el prójimo,
¿sí? Y bueno, todas estas son cualidades y cuestiones, son derechos que se ponderan, que son consecuencia lógica de la Ilustración, que es cuando surge el materialismo positivista, el relativismo y el existencialismo. Y aquellos que defendemos, cuidamos, ponderamos y vivimos, ¿sí?, respetando el orden natural y expresándolo así, recibimos muchos ataques. Bueno, quería exponer esto simplemente. Espero que hayan aprendido mucho. Hasta acá llegamos. Sí, espero que les haya gustado todo lo que les pude transmitir, que sea de su provecho. El conocimiento nunca ocupa lugar de más en la mente. Me gustaría leer tus opiniones sobre qué te pareció el tema, de qué te gustaría que hable, o mandame mensajes si querés a mi Instagram MalcolmOK. No te olvides de que vales mucho desde que comenzaste a existir. No fue mi intención atacar, ni criticar, ni condenar, ni juzgar, ni herir la susceptibilidad de nadie. Acá amo a todos los seres humanos, quiero mucho a todos. Y bueno, te mando un súper abrazo a la distancia, tu amigo a la distancia, Malcolm.